la conducción de la Iglesia. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, es decir, su martirio, ya que después, a lo largo del año, la liturgia nos permite celebrar la conversión de Pablo y la cátedra de Pedro. En esta celebración, tanto como en la misa de la vigilia del día de ayer y la de hoy, la liturgia de la palabra nos muestra de qué manera Dios le amó a estos hombres, los congregó a ser sus discípulos y los convirtió en apóstoles. Hay una diferencia entre el término discípulo y el término apóstol. El discípulo es aquel que es llamado para estar junto a, para estar justamente junto al Señor, junto al Maestro. Escuchar al Maestro, aprender del Maestro, ver cómo obra el Maestro para obrar como el Maestro. El término apóstol significa ya enviado, aquel que es enviado en nombre de y que tiene que representarlo al que lo envía. Por eso la mejor escuela para aprender lo que significa el ser apóstol lo encontraremos en el Evangelio de Juan. Todo el tiempo Jesús se va a proclamar como aquel que es enviado por el Padre, es decir, el apóstol del Padre,
Y por eso, a la luz de ese término, se entiende cuando él dice: las palabras que digo no son mías, las obras que realizo no son mías, sino que las palabras que le digo y que ustedes oyeron son del Padre, y las obras que realizo son del Padre. El apóstol no se apropia de la obra del que lo envía, sino que la expone, la explaya y la pone para que los demás, es decir, entren en ese dinamismo y alcancen la salvación. Por eso, primero los llama a ser discípulos, después los envía y los constituye en apóstoles. Y la Iglesia nos permite celebrar a estos dos santos en una única liturgia. Y como va a decir el prefacio de esta Eucaristía, que Dios lo llamó a uno para que forme la Iglesia con el resto de Israel, haciendo referencia a Pedro, ya que sabemos que Pedro es un pescador, es aquel que dejó sus redes y siguió al Maestro cuando su hermano Andrés va y le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel de quien hablan las Escrituras y de que el pueblo de Israel, es decir, nuestros antepasados, esperaron. Andrés es aquel que lo va a presentar a Jesús a su hermano Pedro. Pedro, dejándolo todo, lo sigue. Pablo, en cambio, es un hombre formado en la escuela del judaísmo, sobre todo en la escuela de los grandes maestros que formaban a sus discípulos en la ley de Moisés. Él mismo, en el texto que leíamos en la Eucaristía de anoche, decía que debido a su formación, él aventajaba a sus compatriotas, es decir, a los judíos, y el celo que tenía por la observancia de la ley nadie lo podía reprochar. Por tanto, tenemos a un Pablo que conoce y maneja la espiritualidad y toda la tradición judaica, pero al mismo tiempo Pablo, que evidentemente no provenía de una familia humilde, sino que venía ya de una familia que tenía un cierto estatus económico y por ende cultural, para poder acceder primero a la formación en las escuelas de los maestros de Israel y segundo acceder a la formación cultural que va a recibir en el mundo griego. Este conocimiento que adquiere en el mundo griego, en la cultura griega, y después que se va a unir lo que conocemos como la cultura greco-romana, va a permitir que Dios se valga de este instrumento para expandir el Evangelio a las demás naciones. Y gracias a la conversión, entre comillas conversión, porque Pablo en realidad se habla estrictamente de que alguien se convierte cuando viene del paganismo o de otros cultos y abraza el cristianismo. En realidad el caso de Pablo es plenificar todo lo que él ya conocía y practicaba de las Escrituras, tanto de la ley de Moisés y lo que estaba en los profetas. Cuando él se encuentra con el resucitado, ahí descubre que es el resucitado el que viene a dar sentido a toda la Escritura, y por eso siempre él va a decir: la ley ha caducado. Es decir, aquello que yo aprendí, de lo cual era celoso, ya tuvo un término, y ese término lo puso Cristo, porque Cristo plenificó y en Cristo está la plenitud de la salvación. Por eso Pablo va a ser fundamental el encuentro con el resucitado. Pedro, por un lado, se encuentra con el Jesús histórico, Pablo se va a encontrar con el Jesús resucitado. Por eso Pablo muy pocas veces en sus cartas va a hacer referencia al Jesús histórico. Siempre parte y como núcleo central es Cristo muerto y resucitado. Y el eje en torno al cual gira toda su teología va a ser el misterio pascual.
Cristo muerto y resucitado. Y cómo Cristo muerto y resucitado a través del Espíritu va obrando en la comunidad cristiana todo, es decir, va desplegando la gracia, va desplegando la salvación. Por eso el prefacio, si bien menciona que Pedro es aquel que forma la iglesia con el resto de Israel, Pablo es aquel que la interpreta a la fe y la expone como maestro a todo este mundo griego, a estos pueblos del Mediterráneo, y va a formar, es decir, va a traer nuevos miembros a la comunidad cristiana. Esto no fue tan fácil en el origen del cristianismo, porque por un lado tenemos una tradición de la iglesia de Jerusalén que quiere aferrarse a las costumbres judaicas, y por otro lado un Pablo, un judío celoso, que entiende a raíz de la formación cultural y lo que Dios le otorga a través del Espíritu y de su encuentro con el resucitado, cómo abrir el Evangelio a todo y no dejar cerrado a un pequeño grupo. Tal es la tensión que se suscita en el comienzo, que se conoce como el primer concilio celebrado en la Iglesia, que es el Concilio de Jerusalén, donde los demás apóstoles le van a pedir a Pablo que exhorten sus comunidades a que estas comunidades se abstengan de la carne inmolada a los ídolos y de determinadas conductas morales, inmorales, y de esa manera Pablo va a decir: nosotros nos comprometemos con los hermanos necesitados de Jerusalén a hacer siempre una colecta y enviárselo personalmente para que no pasen necesidades. Nos decía un profesor de Sagrada Escritura que lo que ha salvado ya en el origen de la Iglesia una división fue justamente la caridad. El amor es lo que siempre supera las diferencias, las divisiones. Por eso celebrar hoy también el martirio de Pedro y Pablo significará revisar nuestra vida y sobre todo nuestra vida en comunidad. Pablo tiene frases muy duras que quizás preferimos dejarla de lado, olvidarla o no escucharla. Dice: ¿acaso nosotros que somos muchos no bebemos de un mismo cáliz y nos alimentamos de un mismo pan? ¿Por qué entonces tanta diferencia entre ustedes? ¿Por qué y de dónde vienen esas querellas y las divisiones? Aquello que en Evangelium Gaudium el Papa Francisco va a decir: dejemos de hacer la guerra a nosotros mismos, es decir, dejémonos de estar peleándonos hacia adentro, salgamos hacia afuera, anunciemos el Evangelio, porque esto de estar peleándonos todo el tiempo y compitiendo entre nosotros, en definitiva es lo que nos enferma y nos lleva a la ruina. Participar de la Eucaristía y no vivir en la comunión es un escándalo, es decir, es un tropiezo, es una piedra, es un obstáculo para que otros se acerquen al camino de la salvación. Y por eso Pablo a la comunidad de Corintio, una comunidad que en aquel tiempo era portuaria y por ende todas las culturas confluían ahí y todos los vicios también, habido y por haber, Pablo va a decir que bueno, quien participa del cuerpo y la sangre de Cristo primero tiene que dar testimonio de eso en su vida y además está llamado a vivir en la comunión. Por eso siempre Pablo va a decir que el amor es la plenitud de la ley. Es decir, el amor es lo que termina de superar. El amor no es otra cosa que vivir en la comunión, y vivir en la comunión es vivir en la paz. Por eso muchas veces él se va a despedir de las comunidades diciendo que el Dios del amor y el Dios de la paz tome sus vidas bajo su cuidado y los conserve en la comunión y en la paz. Pidamos que el Señor nos conceda
esta gracia en este día en que celebramos a estos dos grandes apóstoles. Y por un lado es un día dedicado a la oración por el Papa, aquel que es sucesor de Pedro, en este caso el Papa Francisco. Pidamos para que el Espíritu siga obrando maravillas en su vida, así como ha obrado a lo largo de la historia de la Iglesia, porque Dios siempre se comunica a través de las personas, no se comunica aisladamente, siempre me está hablando a través de alguien. Por tanto, pidamos que el Espíritu siga atravesando ese corazón y lo siga transformando y nos haga cercano el Evangelio de la misericordia. Como así también lo hizo con Juan 23, cuando invitó al Concilio Vaticano, dijo: quiero abrir esta ventana para que entre nuevo aire en la Iglesia. Es decir, que el mundo pueda entrar en el corazón de la Iglesia y la Iglesia pueda dar de toda su riqueza como madre a sus hijos en el mundo. En definitiva, lo que Francisco hace ya no es volver a reflexionar sobre el Concilio Vaticano, sino poner en práctica lo que hemos dejado del lado del mismo concilio celebrado. También recemos porque tendrá que afrontar y presidir, porque le toca presidir, lo que es el sínodo acerca de la familia. Por tanto, no solo que el Espíritu le dé la luz, lo atraviese en su corazón, sino que también le dé la fortaleza necesaria y a todos aquellos que participarán del sínodo. Walter Kasper, un teólogo de la escuela de Benedicto y al mismo tiempo alemán, para que un alemán diga semejante cosa es porque él realmente está inspirado por el Espíritu. Él dice en una frase: veo que el Espíritu está soplando fuerte del sur. Y cuando dice el Espíritu está soplando fuerte desde el sur, está diciendo: la gran masa de cristianos hoy ya no está en la vieja Europa, sino que está en el nuevo continente que es Latinoamérica. Justamente después de haber dicho eso, sale elegido alguien del sur. Y no solamente sale elegido alguien del sur, sino que es uno de los primeros papas en la historia de la Iglesia que viene de un conglomerado urbano grande, es decir, capital y el conurbano, es decir, tiene todo el condimento que lo que tenía Corintio en aquel tiempo para Pablo. Por eso la mente de Francisco no solamente está la preocupación por el diálogo interreligioso, la comunión con las demás iglesias, sino también todas las situaciones límite a las que él llama la periferia existencial, es decir, en la que conviven en las grandes urbes, desde la miseria moral, miseria material, y desde las grandes riquezas morales como también materiales. Es decir, solo aquel que se ha criado en una semejante urbe como Buenos Aires puede tener esa amplitud de mente. Eso que le ha dado Buenos Aires, que el Espíritu lo amplíe y lo ponga todo lo bueno al servicio de la comunidad cristiana.